voy a grabar para subir a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Estaremos abordando el tema de suicidio en la infancia y en la adolescencia con el doctor Jarquín, Miguel Jarquín, que es un gran escritor y sobre todo nuestro más querido maestro. Y vamos a iniciar con una pregunta que nos hacen aquí en el chat. Si ustedes tienen preguntas, mi estimada audiencia, yo los puedo estar leyendo aquí en el chat y se las puedo hacer pasar aquí a nuestro ponente hoy, que es el doctor Miguel. Y pues también igual en WhatsApp también estoy aquí atenta a lo que ustedes quieran comentar y compartir. Yo con muchísimo gusto se lo hago llegar a él. Pero nos inician con esta pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que motiva a un niño a tomar esta terrible decisión del suicidio? Eh, bueno, se me hace como una pregunta muy abierta, ¿no? Yo me imagino que va como más en relación, ¿qué es lo que provocaría una situación de suicidio en un niño, ¿no? Porque pues, nos pensamos que los niños se lo pasan jugando y están muy bien y que son muy felices, pero en la realidad es otra cosa. Entonces, adelante, mi estimado doctor. ¿Qué nos podría comentar en relación a esta pregunta tan interesante? Maestra Viri, muchas gracias. Eh, Aquí me van a oír carraspeando porque hace un aironazo terrible, el polvo está que vuela y bueno, ahí ando con mi tos. Pero independientemente de eso, pues primero que nada, maestra Viri, agradecerle su gentileza, su cariño, su manera tan bonita de presentarme y bueno, pues todo esto que son como sobaditas, ¿verdad? Así son besitos de cariño. Y los recibo con mucho gusto y a todos los que están aquí presentes, pues sepan que la maestra Viri es así de cariñosa y bueno, pues yo me siento muy halagado y muy contento. Entrando al tema, hay algo que a mí me preocupa cuando tocamos los temas directamente en el campo de la logoterapia, de la psicología, perdón, de la psicoterapia, aún de la educación, lo que conocemos como las ciencias de la conducta. ¿Y por qué me preocupa? Porque parece ser que hacen la pregunta sobre un objeto, sobre una cosa. ¿Cuál es la razón del suicidio del niño, del adolescente? ¿O por qué se suicida? Como si dijéramos, ¿por qué le dio gripe? ¿Por qué tiene el dedo apachurrado? Y se nos olvida hacer una pregunta previa. ¿Cuál es el concepto de persona que tenemos de este chico que ya sea que haya tenido un evento de suicidio o que tenga una ideación suicida? Y aquí me parece que debo dedicarle unos minutitos, si les parece bien a ustedes, a plantearnos esto. El niño y el adolescente son personas primero que nada. Y como personas tienen derecho al respeto incondicional a su dignidad de persona. No podemos tratarlos como objetos, no podemos tratarlos como cosas, no podemos tratarlos como síntomas, no podemos tratarlos como elementos de un programa, sino como personas, como personas. Y bueno, ¿qué caracteriza a la persona en cualquiera de sus diferentes edades, aunque luego van cambiando estas tendencias y demás? Podemos decir que la persona tiene cuatro dimensiones básicas, que son la dimensión hacia la tierra, su corporeidad, la dimensión hacia el infinito, su espiritualidad, y esto no tiene que ver con la religión o con una iglesia, sino la espiritualidad, este ascenso de la persona en su potencial. Y hacia los lados, en uno se vincula con los otros, es su dimensión de apertura, y en la otra él va hacia sí mismo, su dimensión de clausura.
De tal manera que voy a repetir las cuatro para que luego no nos perdamos. Repito, primero, se enraiza en la tierra a través de su corporeidad. Segundo, asciende hacia el infinito a través de su espiritualidad. Tercero, se abre a los otros a través de su apertura. Y cuatro, se liga consigo mismo a través de su clausura. Estas son las cuatro dimensiones de la persona básicas que vemos desde la filosofía existencial personalista, que es un poco la filosofía que inspira concretamente mi trabajo. Ahora bien, ya que tenemos estas cuatro dimensiones, lo siguiente que hay que decir es que estas dimensiones no son partes, no son como un mapa, sino son más bien como movimientos de la persona, justo para avanzar en su dimensión, cada una de ellas, en el movimiento de personalización. La tarea del ser humano es hacerse más persona, no mejor persona, sino más persona. Su crecimiento se da en el orden cualitativo, en el orden de la cualidad, y entonces se hace más persona. Sin embargo, estas cuatro dimensiones son como caballos, que si se unen y hacen una cuadriga, van excelente al frente. Pero si por algo uno de los cuatro jala para otro lado, híjole, en ese momento corren el riesgo de romperse. Y a veces en la vida cotidiana pasa esto. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener es esta apuesta por una visión antropofeminológica, es decir, una visión de la persona desde el orden de su ser persona. Hasta aquí, ¿vamos juntos? No puedo ver a las personas, ¿verdad? Pero a lo mejor usted sí. Sí, es que estamos en un live, pero están aquí, están presentes y me están escribiendo. Entonces, en un momentito más, yo le mando las preguntas o se las leo aquí al aire. Ok, pero por Pues lo sí, pronto presupongo que sí vamos juntos, sí, ¿verdad? vamos muy bien, Ok, vamos muy muy bien. Ahora, ¿qué pasa en la vida diaria? El ideal sería que la comunidad en donde la persona se conquista como persona fuera una comunidad rica, creadora. Si nuestras familias, que fue el tema de la maestra Viri, si nuestras familias tuvieran todas esas cualidades, no, hombre, pues sería extraordinario. Es la práctica, esas familias, esas comunidades, no siempre tienen estas cualidades y entonces se vuelven campos que lejos de ser fecundos, se vuelven estériles, en lugar de ser libres, se vuelven dictatoriales, en lugar de dignificar a la persona, atentan contra la dignidad de la persona. Y aquí es donde empieza el desorden, el desajuste en la persona de los niños y en la persona de los jóvenes y adolescentes. Voy a ir poniendo ejemplos. Yo me dedico a las hoy básicamente atiendo sobre todo adultos y personas mayores, y vienen con temas muy interesantes. Hay un gente que ahora que tiene ya, y es un tiempo encorvado, agachado, y es un hombre altísimo, como de un 83, 85, pero todo es tocado, todo el tiempo chiquito, y bueno, hemos empezado. ¿Qué pasó en su casa?
Y entonces esto que decíamos, a ver, ese clima, campo, qué tan fecundo fue. Y él ha empezado a narrar, ya ha podido ir avanzando en su trabajo terapéutico, me ha dando cómo él veía que su padre era la cuchillada, la mamá se defendió, ella también le metió alguna cuchillada al señor, a veces el cuchillo salía volando y el niño se tuvo que esconder, y la imagen, cuando yo le pido, a ver, ponga su cuerpo como se ponía en aquel momento, la imagen es terrible. Ese niño en ese momento se encorva, se esconde, se va a un rincón y de ahí no sale. Y me dice, doctor, es que yo quería salir huyendo de ahí. Ojo, a la palabra huir. Yo quería salir huyendo de ahí. ¿Qué significa este huir? ¿Cómo puede huir un niño de 3 años, de 4 años de su casa? Lastimándose así. A veces esta herida es un suicidio. Pues creo que la pregunta no es por qué lo hace, sino cómo elige hacerlo. ¿Cómo elige hacerlo? Y si nosotros pudiéramos acompañar a ese niño en su cuerpo, en su tono, en sus límites, podríamos descubrir qué cantidad de veces tenemos adultos, tenemos personas mayores atrapados en cuerpos que todavía tienen miedo de lo que les puede pasar, que todavía están asustados de que su jefe les grite como el papá le gritaba a aquella madre. Poco a poco he ido descubriendo que estas formas de defender no son formas insanas. Yo les llamo estrategias de sobrevivencia. Estrategias de sobrevivencia. ¿Qué le permitió a aquel niño sobrevivir al terror frente a sus padres? Esconderse en su cuerpo. A lo mejor esta estrategia de sobrevivir ya no la necesita, pero se acostumbró tanto a ella que ahora la sigue reproduciendo. Entonces, aquí la pregunta se va armando. ¿Cómo este niño elige el suicidio ante una situación inaguantable, a una situación imposible? Recuerden en la historia de la humanidad cuántos niños salieron huyendo porque se les perdió el borrego, porque se les perdió el burro, porque se les perdió el animal y no regresaban a las casas y se iban a otros pueblos, se iban con otro familiar y claro, como en aquel tiempo no había forma de buscarlo ni nada, pues aquellos niños se iban y allá quedaban, ¿no? Pero bueno, hoy no pasa eso, hoy tenemos redes, hoy tenemos medios y todo. Pero lo primero que tenemos que plantearnos es cómo es que este niño elige una estrategia de sobrevivencia para protegerse y proteger su vida. ¿Seguimos juntos? Sí, claro, Bueno, me claro. apura a mí. A mí me asombra muchísimo esto porque al mencionar que ha sido una estrategia que el niño ha tomado para poder afrontar la situación, de verdad es algo muy interesante, es algo que incluso, como bien decía al inicio, pareciera como si le dio gripa, o por qué le dio gripa, o por qué fueron esas razones del por qué tomó esta decisión, o qué lo hizo tomar esta decisión, o como si el niño fuera una cosa que vino defectuosa y se rompió, ¿por qué se rompió? ¿Qué fue lo que falló?
pero no estamos comprendiendo que eso fue una estrategia para sobrevivir y como bien se dice, pues la persona que está en situación suicida realmente no quiere dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sentir dolor. Entonces eso se me hace sufrir. mucho, muy interesante. Y aquí ya podemos meter otro elemento. Esta estrategia de sobrevivencia la eligen a nombre, perdón, a la luz de la libertad. Nadie se suicida a fuerza. Es un acto de libertad. Y aquí necesitamos, quienes estemos en este enfoque, cambiar la pregunta ¿por qué? Y poner la pregunta ¿cómo? ¿Cómo le hace la persona para elegir lo que elige? ¿Es posible que haya otros caminos? ¿Es posible que haya otras alternativas? A lo mejor el niño o el joven en ese momento no ve ninguna otra alternativa. Y ustedes escucharán una frase muy típica en ese momento. Es que no tengo otra salida. Aquí la tarea del terapeuta, en cualquiera de sus enfoques, sus versiones, la tarea del terapeuta es abrirle un camino y decirle, mira, asómate, aquí hay otra ventana. A lo mejor no te interesa, a lo mejor no te gusta, a lo mejor está horrible, es cierto, pero por lo menos hay otra ventana. Y entonces ya tu frase de no tengo otra salida, pues resulta que ya hay otra. Y en ese momento aparece algo, la existencia de la persona se vuelve fundamental. La posibilidad de lo imposible. Wow, la Este imposibilidad de lo niño, imposible. Sí. este joven no ve salida. Me imagino que les ha pasado en sus sesiones de terapia. Perdón, Sí, cuando sí, la sí. persona dice, ay, es que no lo había yo visto así. O es que no se me había ocurrido. Claro, ahí es donde viene esta ruptura. No solo este camino es el único camino, hay otros caminos. Pero para que aparezcan esos otros caminos, necesitamos fecundar el campo. Fecundar el campo en términos de libertad. Yo les digo mucho a las personas con las que trabajo, es crear espacios en libertad. Sí, repito, crear espacios en libertad. Cuando la persona puede ver que, por ejemplo, en el trabajo terapéutico no tiene que pensar como el terapeuta, no tiene que hacer lo que su papá le pide, no tiene que hacer lo que su mamá le dice, que un caminito puede platicar todo esto otro y que el papá alimente el campo diciendo, mi hijo, si es cierto, no se nos había ocurrido, qué padre. Lo imposible solo se abre camino a través de lo posible. Y esa es tarea nuestra. Esa es tarea. Oiga, esto que acaba de mencionar se me hace El súper siguiente punto. interesante. Ay, perdón, creo que hubo ahí como un retraso en el internet, pero esto que acaba de mencionar se me hace súper interesante porque esta cuestión de la posibilidad y la imposibilidad, pues en muchas ocasiones pues, los padres no lo observan y aparte no tendrían por qué, porque ellos no son especialistas suicidólogos, ¿no? Y viene mucho esta culpa de, yo debí haberme dado cuenta, yo debí haberme percatado que mi hijo, mi hija tenía esa situación. Pero viene esto de la posibilidad, ¿no? De lo posible, lo imposible. Y bueno, en muchas ocasiones en los hogares se presentan diversas circunstancias y en el caso de los chicos las asimilan con los recursos que tienen.
Entonces, el suicidio se convierte en una posibilidad muy, muy tangible, muy cercana, muy contundente, muchísimo más posible que otras posibilidades. Entonces, al tomar esta posibilidad, la toman no porque los papás sean malos padres, en muchas ocasiones ocurre, no es porque los chicos pues estén completamente desahuciados ante la vida, sino que era la única de sus posibilidades a la vista, porque tenemos, cuando hay una experiencia de dolor, de pérdida, por así decirlo, pues viene la muy mencionada y típica visión de túnel, ¿no? En donde solo puedo ver esto. Y lo que pueden ver es esta posibilidad. Vamos a terminar con el dolor, con esta única posibilidad que se me ha acercado. Y de veras que se me hace muy, muy enriquecedor lo que nos está planteando, muy interesante, porque también hace una liberación de las culpas y las cargas que los padres presentan ante estas experiencias de suicidio. Entonces, bueno, mire, aquí nos preguntan, porque ha estado fallando un poco el internet, esto lo vamos a subir también en YouTube, así que chicos, no se apuren, les vamos a compartir el video después. Nos preguntan, ¿cómo nosotros como padres podemos saber que nuestros hijos o que uno de nuestros hijos ha observado esta posibilidad del suicidio como una de sus únicas posibilidades? Yo creo que regresamos un poco a lo que estábamos comentando, ¿no? Es en qué circunstancias se gestó esta posibilidad. Entonces, más que verlo como esto es el problema, hay que ver qué gestó esta posibilidad. Es lo que comprendo, lo que nos está compartiendo. Pero usted coméntenos, a ver qué nos puede compartir con esto. Sí, yo allí añadiría algo. No es un momento en el que se gestó. Esto no es como enchufar un cable y decir, aquí entró la luz y ya. No, 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 no. ¿Cómo se está gestando esto? Pero ¿cómo un padre puede acercarse a esta vivencia? Pues me parece que viene el tema que me falta tocar, que es alimentar la vida en el amor. En la medida en la que nosotros vamos alimentando la vida en el amor, vamos creando espacios en libertad y vamos creando espacios en los que los hijos pueden hablar de lo que están viviendo. Pero si esos hijos que buscan el amor de sus padres se encuentran con que allí no se puede hablar, con que allí el tema de la muerte está prohibido, con que allí el tema del suicidio del artista o del suicidio del no sé quién está prohibido, pues ¿qué hace el niño? O el joven, ¿no? Si me perdonan la expresión, pues de menso lo cuento, ¿no? Ahora sí que si quieres cuidar tus barbas, ponlas a remojar cuando veas que se la están cortando al otro. Entonces, me callo. Pero si vamos haciendo este espacio rico, este espacio en el que podemos compartir, a lo mejor este se vuelve un tema importante. Y creo que hoy hay muchos pretextos para compartir. En este momento hay una serie que ha venido a impactar no sé si al mundo entero, pero por lo Sí. menos a la cantidad de personas con las que yo tengo relación, que es esta serie de adolescencia, perdón. No sé si ya la vieron ustedes, pero Sí, se si no llama. la han visto, por favor échense el clavado. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo estudiar esta serie? Y la mayoría de las personas empiezan, no, es que el papá decía que no sé, no, es que la mamá decía que no sé, no, es que la psicóloga. Yo lo hice ya con un grupo y les decía, a ver, pero nuestra estrategia de revisión va a ser diferente. ¿Tú de quién quieres hablar? Ah, pues yo quiero hablar de la psicóloga. Muy bien. ¿Tú qué eres? Ah, pues yo soy logoterapeuta. Muy bien. Como logoterapeuta, siéntate en la silla de la psicóloga y tú qué harías. Porque es muy fácil echarnos rollos de, no, hombre, yo le diría, no, yo haría. A ver, siéntate.
Siéntate ahí, que te duela la tripa para ver si es cierto, siquiera que eres capaz de abrir la boca. No, es que el papá, nada, no te eches un rollo del papá. Siéntate en la silla y tú sé el papá. ¿Cómo? ¿Cómo te vives esta experiencia de padre? Y entonces lo que hacemos es traer esas vivencias a nosotros. Y si esto lo pudiéramos hacer con nuestros hijos, en nuestras casas, cambiarían las cosas. Yo tuve la fortuna, y de verdad es una fortuna gigante que hoy digo, puta, ¿cómo se le ocurrió a mi madre? Que yo creo que pues, no tengo la menor idea cómo se le ocurrió. Pero cuando éramos niños, ella ciertas noches, casi siempre los sábados, nos ponía a representar obras de teatro. Y nosotros inventábamos a los personajes, se inventaba y todo. Y claro, hacíamos el guión, ¿verdad? Éramos tres hermanos. Pero lo interesante era cuando se acababa y nos decía, ¿y ahora qué aprendes de lo que hiciste? ¿Qué aprendes? ¿Qué descubres de ti en este guión que armaste? ¿Qué descubres de él? Para eso es la representación. Para eso justamente es la representación. Para que nuestros personajes jueguen, para que juguemos con ellos y aprendamos a traerlos, a invitarlos y que no le tengamos miedo a ningún personaje, ni a la muerte, ni al suicidio, ni al abuso. En esta misma serie hay un personaje que es el investigador, es un investigador, bueno, de la policía, y resulta que su hijo está en la escuela donde sucedió el evento. Y hay un momento interesantísimo en el que el hijo le dice, papá, quiero hablar contigo. Y el papá le dice, ¿cómo de qué? Tú ven, y se lo lleva a un lugar aparte. Y le dice, papá, me das vergüenza. Y el papá así como que, ¿cómo que te doy vergüenza? ¿Qué te pasa? ¿No? Y dice, papá, es que no sabes lo que estás haciendo. Mira, y le enseña el celular. Esto significa esto, esto significa... Y tú estás buscando totalmente fuera de la olla. Me parece que somos expertos en castigar a las nuevas generaciones, insultándolas y decir que no nos oyen, que no entienden lo que nosotros queremos. Pero pongámonos del otro lado. ¿No estarán diciendo eso mismo nuestros hijos y nuestros adolescentes? Es que mi padre no me oye, es que mi padre siempre está en su mundo, es que mi padre solo ve sus películas, no puede ver las mías, él solo ve sus series, yo no puedo ver las de él. En un mundo Y de acá, incomprensión, ¿no? O sea, como yo no te comprendo a ti como adolescente y viceversa, tú no me comprendes a mí. Parece que estamos como en el mismo mundo, en mundos distintos, con lenguajes distintos. Y sí, esto que comenta doctor sobre la serie de determinados usos y determinados conceptos que los jóvenes usan hoy, estamos en una desinformación de cómo se viven, de cómo se experimentan día a día, cómo hay códigos sociales en estas comunidades juveniles, infantiles, que a lo mejor en nuestro tiempo no se aplicaron, pero hoy sí se aplican, son una realidad, son parte de su vida cotidiana. Y como bien decíamos, ¿no? Y que veíamos en clase, las fuerzas que nos empujan. Entonces, esa manera de convivir, esa manera de relacionarse, se convierte en una fuerza poderosa en la experiencia del niño y es ahí donde comienza, ¿no? La posibilidad, ¿no? Lo imposible se hace posible y lo que no estábamos observando como una posibilidad se convierte en una realidad. Entonces sí, tiene mucha razón en esta parte. Y bueno, pues retomando un poco esto, nos decía una alumna, aquí la tengo en línea, dice, mi primo se suicidó, tenía 12 años,
dejó una carta póstuma diciendo que no le encontraba sentido a la vida ni que tampoco tenía un lugar. Parecía como si todos los suyos no lo quisiéramos, cosa que no es cierto. Me gustaría regresar el tiempo y decirle, si te queremos, ¿qué fue lo que pasó para que tú tomaras esta decisión? Wow, bueno, más que una pregunta es un comentario, pero tiene mucho que ver con esto. Y bueno, desde su visión muy particular y que hoy nos está compartiendo, ¿cómo observa este comentario? ¿Qué nos podría compartir? Claro que a veces queremos resolver este tema con la inteligencia. No, yo te quiero decir que sí te quiero. Pues tú dirás misa, pero yo no lo siento. O sea, aquí el punto clave está en algo que nuestro enfoque ha privilegiado, la conciencia significante. ¿Qué significo yo en tu vida? Y cuando ese niño o ese joven puede decir, es que yo me siento en casa, él dice, me siento, no dice, yo pienso que estoy en casa. Esta ruptura entre la inteligencia y el significado es impresionante. No tienen idea de cuánto transista en nuestra sociedad. Y todo lo queremos resolver con la inteligencia. No, pero si todos te queremos, mira, aquí estamos. Pues sí, pero no basta que estén para que yo me sienta amado. Y sentirme amado no es saberme amado. Son dos cosas diferentes. Oh, Y wow. aquí, No, no, a ver, como más lento, porque a veces como que necesitamos ahondar eso. Considero yo que esta parte se me hace muy, muy, muy impactante, porque hay muchos padres que ocupan este diálogo con los hijos de, pero ¿qué te falta? O sea, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, o sea, pero ¿qué te falta, no? Y el chico no está tomando en cuenta eso, sino otras cosas que nosotros como padres no identificamos o no compaginamos que esas cosas para él son importantes. E incluso las descartamos como algo importante para su vida. Entonces, esto que está diciendo es muy, muy interesante y creo que ahí empieza la situación. Este, otro comentario que hacen muchos los chicos es, no encuentro un sentido para estar aquí y para estar contigo. Pareciera como que no es mi lugar. Y pues en el caso de la adolescencia, el adolescente tiene esta característica de que el grupo de amigos se convierte en algo muy importante en el desarrollo social y en el desarrollo emocional. Entonces, si ese grupo de amigos le establecen una serie de circunstancias que son las fuerzas que lo empujan a comportarse, a ser, a vivir, a experimentar de una manera distinta. Y nosotros como padres no comprendemos esas fuerzas, incluso las menospreciamos, descalificamos o devaluamos, el chico se siente pues cero comprendido. Y yo creo que en este mundo muchos nos sentimos incomprendidos, ¿no? Y que eso también es una fuerza muy, muy importante en nuestra vida. ¿Usted qué opina de esto? A ver, coméntenos. sí, sí, por supuesto. Estábamos en el tema del amor. Y Ujú. voy a tomar una frase que dijo usted, esta de, pero si no te falta nada, hay algunos papás que vienen con, es que a mi hijo no le falta nada, le doy una escuela, le doy ropa. Y les digo, pues por eso, porque no le falta nada. Lo que necesita es que le falte. Que aquí vamos a tocar otro aspecto que no sigue la misma línea de lo que hemos reflexionado hasta ahorita, sino el aspecto de la vulnerabilidad. La sociedad de hoy ha creado una necesidad imperiosa de proteger a los hijos. Y entonces los sobreprotegemos. El asma. El asma es un ejemplo muy claro. El asma no es un problema bronquial a menos que tenga una enfermedad real
El alma es un problema de sobreprotección que abraza demasiado al otro y no lo deja respirar. Y bueno, aquí me podría yo meter a la fenomenología de las enfermedades, pero me voy a quedar con eso. Vamos, Pero vamos a déjenme hacer dar un espacio para otro tema de esos, ¿eh? Ahí vayamos haciendo espacio. Pero sí, adelante. Adelante, adelante. eh, déjenme, sí, déjenme dar un saltito aquí. El tema del amor no es cosa menuda. En la historia de nuestro enfoque aparece el creador de la fenomenología, Husserl, que ustedes conocen, pero luego aparece un discípulo suyo que muy pronto crece y se separa, que se llama Max Scheler. Y él recupera un concepto de Agustín de Hipona del año 400 después de Cristo, y son dos palabritas, ordo amoris, ordo amoris, que lo vamos a traducir como el amor ordenador. Fíjense ustedes, esto a mí me lleva a postular que el sentido de vida no está en la inteligencia, el sentido de vida está en el corazón. Y yo he cambiado la pregunta a mis pacientes y en lugar de decirles qué sentido tiene tu vida, les pregunto, ¿qué amores del presente hacen que tu vida valga la pena? ¿Qué amores del presente? Este niño de 10 años que está descubriendo a una maestra increíble, a un profe increíble, ese maestro en su amor puede fecundar una forma nueva de ver el mundo. Este jovencito adolescente, el problema de nuestros adolescentes es que los papás queremos seguir siendo dueños de ellos y no crecemos con los hijos adolescentes. Y ahí vienen cosas importantes. Acabo de estar con unos padres de familia toda la semana pasada recorriendo Hidalgo y les ponía un ejemplo que es muy bueno y todas las mamás se reían y los papás también, pero decían, pero es tan cierto. Y les decía, a ver, ¿quiénes de aquí levanten la mano los que uno de sus hijos de 10 años en adelante, 11, 12, 13, 2 cuadras antes de la escuela le dice, mamá, despídete aquí porque no quiero que me vean que me das beso? Y todos levantaban la mano. Claro, al chaval de la secundaria lo que menos quiere es que la chica que le guste vea que la mamá le está dando besitos. ¿Están de acuerdo? O sea, por favor, papás, mamás, entiendan. Pero esto que hago de broma tiene un sentido muy importante. En la dimensión de la corporeidad, del enraizamiento en el mundo, a través del amor, los padres nos hacemos dueños del cuerpo de nuestros hijos. Y nos hacemos dueños de sus cuerpos en muchos sentidos. Si tuvieron la oportunidad de ver la película de El Cisne Negro, Oh. ¿se acordarán ustedes de ese momento en el que Natalie Portman se atreve a masturbarse, ¿no? Y bueno, está allí empezando a sentir el placer y todo, y de repente voltea y la mamá sentada en ese momento. No. ¿Y qué terminamos haciendo? Matándonos a nosotros mismos, porque no encontramos el camino. Entonces, aquí bueno, ay, híjole, no sé cómo decirles, bueno, amigos, amigas, colegas, Comunidad amada, bellísima. La comunidad humanista. ¿cómo? La comunidad humanista, aquí, presente. Muy bien, comunidad humanista, muy bien. El tema del amor, si no lo traemos como ordo al moris al mundo de la terapia, estamos perdidos. Y este ordo amoris no está en la inteligencia. Este ordo amoris está en el cuerpo. Nos duele en la tripa, lo gozamos en la tripa.
olemos el cuerpo del otro, sentimos el cuerpo del otro. Aquí la terapia, a mí me gustaría que de cualquier tipo, pero si no, por lo menos la nuestra, con este enfoque fenomenológico, existencial y personalista, tenemos la tarea de recuperar al cuerpo, pero no a cualquier cuerpo, sino a lo que los fenomenólogos llaman el cuerpo sentido. Y sentido aquí no quiere decir de que se siente, sino el cuerpo significante. Esta parte de tu cuerpo, ¿qué significa en tu vida? ¿Cómo es que tu cuerpo te abre un mundo del que no tenías idea? Y entonces, bueno, regresando a la pregunta de la chica que abrió el qué le diría a mi hermana, si era su hermana, ¿verdad? Su primo. Es Sí, 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 cierto, su primo. Pues a lo mejor yo la invitaría a dejar de pensar en el pasado y pensar en el presente. En ese acto de amor que hizo su primo, ¿qué puede fecundar en su corazón actual? Y entonces va a encontrar un camino diferente en lugar de estar pensando allá atrás y culpándose. Recuerden ustedes que la culpa solo avanza si estamos en el pasado. Cuando nos ponemos en el presente, la culpa desaparece y cambia de rostro, convirtiéndose en responsabilidad. Y esa es nuestra tarea. Colaborar a que nuestros pacientes se vuelvan responsables en el mundo a través de un significado que organice sus amores. Eso no quiere decir que vamos a sacar 10, no, reprobamos muchas veces, reprobamos muchas veces, pero justamente la labor del amor es volver a construir. A mí me gustaría ir cerrando mi tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, Sí, ya estamos pero por creo que cerrar. ahora, Ya por estamos, terminar, me gustaría terminar con una imagen que me gusta muchísimo. claro. En el Museo del Louvre hay unas estatuas que se llaman los esclavos. Son unas estatuas de mármol blanco hechas por Miguel Ángel. Y son unas estatuas en las que la piedra dura, dura está allí y de pronto, en medio de esa dureza va saliendo el cuerpo de la persona. Me quiero meter en la cabeza de Miguel Ángel y en su corazón y creer que Miguel Ángel estaba apostando a que en medio de la dureza de la vida, los hombres a la luz del amor aprendemos a hacernos libres y más personas. Qué Pues muchas maravilloso. gracias, Miri. Qué maravilloso. Creo que abordamos el tema del suicidio desde una visión muy particular, porque generalmente cuando se habla de suicidio, lo que comienza uno a decir, suicidio significa esto, una persona suicida tiene estos síntomas, se da de tal edad a tal edad, la estadística fulana, estos son los síntomas, esto es lo que se puede prevenir, esto es lo que nos lleva al suicidio, etcétera, etcétera. Pero hoy, mis estimados amigos, lo vimos desde una visión muy particular, viendo que tenemos respuestas creativas ante las circunstancias que estamos experimentando y esto no excluye ni a los niños ni a los adolescentes. Ellos están experimentando su vida y están dando resolución, por así decirlo, en las experiencias particulares que están viviendo en su desarrollo, que muchas de ellas están eh, y pues relacionadas con la escuela, con los maestros, con sus amigos, con sus personas importantes para sí mismos, con su familia, con las circunstancias de su familia, que pueden ser el estado socioeconómico, emocional, organizacional y de todos esos tipos, y que lo más cercano a una posibilidad, porque son niños y porque son adolescentes y porque todavía no tienen esta apertura para ver más posibilidades, esta es mi posibilidad más cercana, el suicidio. Y como bien decía el doctor Harkin,
estamos entendiendo a nuestros chicos desde esta visión de qué es lo que están amando nuestros chicos, que hoy les da sentido a su existencia. Cuando nosotros no comprendemos estos términos particulares que ocupan, estas fuerzas que convergen en sus vidas, las descartamos, las devaluamos, no las queremos visualizar porque nosotros vivimos otros tiempos y ellos están viviendo otras circunstancias y porque son otras circunstancias y las vemos desde el desdén de yo en mis tiempos hacía estas cosas y entonces devaluamos la experiencia del chico, entonces es ahí donde nos estamos alejando de ellos. Me encantó la manera que pudimos hoy abordar el tema del suicidio. No deja de ser doloroso, pero sí nos apertura una visión muy concreta. Yo comprendo qué es lo que está amando mi hijo o mi hija en este momento, que le da sentido y sabor a su vida. Tal vez no, e incluso no lo lleguemos a comprender, pero hacer el esfuerzo por amor a ellos, de comprenderlo, marca una gran diferencia. Y pues yo le agradezco a mi estimado doctor que nos acompaña, como siempre, le agradezco tanto y a todos los maestros que también nos apoyan en compartir con ustedes estos espacios. Hoy tuvimos como algunos problemas de conexión, pero afortunadamente la tecnología es muy grande, poderosa y nos va a hacer llegar este tema hasta ustedes. Se los vamos a hacer llegar a través de YouTube. Les agradecemos mucho su tiempo, su espacio y bueno, le vamos a dar un espacio al doctor para que se despida de nosotros, dónde lo podemos encontrar, alguna recomendación, algo que nos quiera decir por último para cerrar este bello podcast, adelante. Bueno, les puedo dar mi número telefónico, Adelante, adelante. sí, ¿verdad? Sí, 331 449 9222. Lo repito, 331 449 9222. Y mi correo electrónico también, la dirección electrónica es jarkin.m@hotmail.com. Y bueno, decirles que yo estoy, bueno, con el permiso de Viri, no sé si puedo hacer una claro, propaganda de mi enfoque. este es su espacio, doc. Bueno, gracias, Viri. Yo estoy creando ya desde hace muchos años un enfoque que llamo el enfoque centrado en el nosotros. El primer principio ya lo vinimos hablando toda la sesión y tiene que ver con el respeto incondicional a la dignidad de la persona. El segundo principio solo lo encendí de repente y bueno, creo que puede ser todo un tema y lo enuncio de esta manera. Son los amores del presente los que resignifican el pasado y no a la inversa. Repito, son los amores del presente los que resignifican el pasado y no a la inversa. Y a la luz de esto, creo que este tema del suicidio lo podemos abordar desde una invitación, aprender a amar la aventura de vivir. Muchas gracias. Qué maravilla, no hubo mejor frase para terminar que esa. Y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Les deseamos unas excelentes vacaciones y nos estaremos viendo al regreso de estas vacaciones, de este espacio de descanso. Y pues vamos a compartir mucho más aquí en Educación Continua de la Universidad Humanista Hidalgo con Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Un abrazo, Doc, un beso, cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Un Bye. abrazo y un beso.